Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Es una alegría para nosotros recibirte en nuestro canal Enseñanza Bíblica. Como cada semana tratamos de obsequiarte algún videíto, algún sermón, algún mensaje en relación a la palabra de nuestro buen Dios. Y estamos felices porque el Señor nos ha acompañado hasta el final de este trimestre. Hemos estado estudiando en estos meses, tanto en octubre, noviembre y diciembre, el libro de Juan, Hemos estado confirmando nuestra fe en este libro, en este evangelio, y estamos felices de que nos has acompañado. He visto algunas personas que comparten los videitos, así que gracias por acompañarnos, gracias por recomendar el canal. Gracias por siempre estar del otro lado. Así que estamos felices porque estamos ya en la última escuela sabática de este trimestre. Iniciamos en esta semana la lección número 13. Vamos a estar estudiando el capítulo número 21. La semana pasada estudiamos 3 capítulos, así que se hizo muy difícil sacar o extraer todas las ideas de 3 capítulos, pero esperamos de corazón que el capítulo 21 sea de enriquecimiento para tu vida. Se toca en este capítulo a algunos personajes principales. En primera instancia se habla en una escena de todos los apóstoles, luego en particular se habla al apóstol Pedro y finalmente se enfatiza el final tanto del apóstol Pedro así también como el apóstol Juan. Así que vamos a estar observando en esta semana el capítulo 21 en el videito de hoy. Lo que vamos a estar haciendo es extraer algunas lecciones de este capítulo. Y en otro videito en la semana, si el Señor nos permite, vamos a estar estudiando dos aspectos de este capítulo que lo vamos a estar haciendo en el otro videito a continuación. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos acompañe. Nuestro buen Señor que mora en los cielos, muchísimas gracias porque nos regalas la hermosa oportunidad de poder compartir con nuestros oyentes, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, estos mensajes que hemos encontrado en el Evangelio de Juan de una forma solemne, muy clara, y que nos invitan a poder conocerte a ti, y ayuda a cada uno de ellos y también a nosotros a poder encontrar a Jesús en el Evangelio, que podamos aceptarlo en nuestro corazón para que podamos garantizar en nuestra vida la vida eterna que hay en Él. Acompáñanos en este estudio, pedimos la presencia del Espíritu Santo y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. La lección número 3 está enfocada, como ya te dijimos, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Está titulado Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Un pasaje conocido es el pasaje de memoria que está en Juan 5:39, que dice: ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que tenemos ese pasaje que nos instruye a seguir estudiando las escrituras y a conocer que el centro, la garantía, la seguridad de la salvación no está en la escritura misma, sino que está en encontrar al protagonista de las escrituras. Nosotros, como le pasaba a los fariseos en su momento, a los teólogos de la época de Cristo, conocían mucho las escrituras, las estudiaban, las analizaban, pero lo tenían enfrente al protagonista de ellas y no lo vieron. Algunos, ¿no? La gran mayoría no lo vio. Así que el propósito de esta semana es que en el capítulo 21 tú puedas conocer a Jesús y también conocer su palabra. ¿Cuáles son algunas lecciones del último capítulo del Evangelio de Juan? Bueno, queremos compartirte algunas lecciones si tú eres un estudiante, si tú eres un maestro de escuela sabática, para que puedas por ahí pensar en algunos elementos que nos van a ayudar en este capítulo. Obviamente que no es un estudio definitivo, cerrado, sino que es para abrir nuestra
mentalidad espiritual y poder encontrar algunas verdades que por ahí nosotros no vemos o quizá pueden ayudarnos a profundizar un poquito más en la escuela sabática con nuestros hermanos, en nuestro estudio personal o también en la escuela sabática de maestros. El primer punto es qué importante es la verdad presente cuando se estudia la Biblia. ¿Qué es la verdad presente? Bueno, esto lo habla el apóstol Pedro, no lo habla específicamente Juan, pero el término verdad presente se usa en 2 de Pedro 1:12 y la verdad presente tiene que ver justamente con observar el santuario y descubrir dónde y qué está haciendo el Señor Jesús en este momento. En esta ocasión, Juan 21, los apóstoles habían tenido alguna vislumbre acerca de ciertas actividades o de ciertos espacios del santuario, pero la verdad presente de ellos no la entendían en plenitud. La verdad presente tiene que ver justamente con observar el movimiento de la persona de Jesús, entendiendo el santuario terrenal y llevando esa comprensión al alcance universal y mundial del santuario de Dios, el santuario celestial, que se habla obviamente en la epístola o el sermón a los hebreos. Ellos no entendían plenamente la vida perfecta de Cristo. A ellos se les dificultaba entender la muerte de Cristo, se les dificultaba entender la resurrección de Cristo y la verdad presente, el mensaje central del momento era que Jesús ahora tenía que subir. Por eso Jesús se fue al cielo para garantizarnos, para hacer una obra de aplicación de los beneficios que vino a hacer acá a esta tierra, que es el espacio del atrio y el pueblo, que es la vida perfecta de Cristo. Toda la vida perfecta que vivió Jesús se nos transfiere a nosotros. Luego su muerte perfecta es la muerte que debemos nosotros pasar por el pecado que cometimos. La resurrección de Jesús tiene que ver justamente con la victoria de su plan aquí en la tierra, de todo lo que hizo aquí en su vida terrenal. El ascenso al cielo es justamente la etapa de la llegada al lugar santo y finalmente la etapa final que lo encontramos en Apocalipsis 14 es el ingreso al lugar santísimo. La verdad presente es descubrir y seguir a Jesús en su ministerio de salvación, de redención para la raza humana. ¿Es importante entender la verdad presente? Sí, porque nosotros si no entendemos la verdad presente, nos va a pasar como le pasó a los apóstoles, que ahora vamos a estar analizándolo un poquito más. Los apóstoles, al no entender, a no contemplar, al no dedicar un esfuerzo para seguir a Jesús en el plan de la redención, ellos perdieron de vista la propuesta que el cielo les estaba haciendo. La segunda lección, el segundo punto que podemos destacar es Pedro como líder de los apóstoles. Fíjate que Jesús desde su resurrección quería que Pedro disfrutara del perdón, que pudiera pasar por el proceso de la restauración, porque en Marcos 16:7 cuando se le da el mensaje de parte del ángel a las mujeres, se le dice, vayan y cuenten a los discípulos y a Pedro que él va a estar, que Jesús va a estar y los va a esperar en tal lugar. Fíjate que desde su resurrección se habla de forma grupal a los apóstoles, pero en particular había un apóstol que había sufrido una crisis emocional, una ruptura en su vida espiritual y era el apóstol Pedro. En Juan capítulo 21, el apóstol Pedro estaba en ese proceso de duda, en ese proceso de sigo avanzando,
tuvo sentido este ministerio del Señor Jesús, o sea, la resurrección y la nueva aparición de Cristo, no llenó la vida de fe del apóstol Pedro, a tal punto que él dijo, ¿no? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo avanzamos? Me voy a ir a pescar. Me voy a pescar, dice el versículo 3, a tal punto de que el impacto de la decisión de Pedro de decir, miren, todo muy lindo, el ministerio de Cristo fue espectacular, lo disfrutamos, pero tenemos que seguir con nuestra vida. Voy a volver al camino antiguo, a mi vocación, a mi oficio. Pedro tuvo que tomar la decisión y a tal punto que su decisión, y al menos si no lo hubiera expresado, vaya y pase, ¿no? Pero Pedro lo expresa audiblemente ante sus compañeros y le dice, bueno, vamos a dedicarnos nuevamente a nuestra empresa, vamos a reabrir las puertas de nuestra empresa y vamos nuevamente a empezar a comerciar y a hacer nuestra actividad diaria. El tercer punto que podemos pensar es, cuando nosotros trabajamos en la causa de Dios, hay un aspecto humano en ella también. En el día sábado, en nuestra iglesia tenemos un sector para las motos y estaba hablando con un hermano que tiene una moto y él la dejó afuera de este sector donde es un pasillo que tiene una puerta con una llave y le digo a mi hermano, le digo, entra a la moto, ahí está la llave, hay lugar. Y se acerca a mi oído y me dice, confío en Dios. Él me la va a cuidar. Y me dice de forma en broma, ¿no? Pero me dice, ¿no tiene fe, hermano? Yo me puse a pensar y le digo, ¿no? A ver, Dios te la va a cuidar, Dios protege tus cosas y Dios promete eso. Pero lo que compete a la raza humana, Dios no lo va a hacer. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, echen la red a la derecha, había una actividad humana que tenían que hacer ellos. Es cierto que estaba una probabilidad de un milagro, estaba el mandato del Señor Jesús, que de hecho ellos no sabían aún que era el Maestro, pero escucharon el consejo de esta voz y lo echaron. Pero el echar era una tarea, una responsabilidad del ser humano. El ser humano debe hacer cosas y cuando uno no hace esa cosa que vos podés hacer, Jesús muchas veces enseñó eso. Por ejemplo, en la tumba de Lázaro, Juan 11 dijo, retirad la piedra. Eso que puede hacer el ser humano, Dios no lo va a hacer por ti. Entonces yo me volví a este hermano y le dije, mira, Dios te va a cuidar tu vehículo, Dios va a atender tu pedido, pero lo que está en tu mano hacer, Él no lo va a hacer. Porque cuando uno está en la vida espiritual, hay responsabilidades y hay una entrega que le compete al ser humano exclusivamente y no a Dios. Por lo tanto, cuando Jesús les dice en el versículo 6 que echen la red, está diciendo, mira, hay cosas que tenés que hacer vos. Hay cosas que Dios la va a hacer porque Él va a emplear su poder y Él va a interferir y va a interceder en función de lo que es tu necesidad. Pero no reclames cosas que vos como ser humano podés hacer. Hay responsabilidad humana y responsabilidad de Dios. El punto número 4 es el milagro de la pesca. Este milagro nuevamente les recordó la decisión tomada tiempo atrás, a tal punto que Juan reconoce luego de este mandato y de este milagro, reconoce y confirma que era el maestro. No sé si recuerdas al inicio del Evangelio de Lucas, cuando Jesús hace el llamado, Jesús le predica a la gente en los versículos 1 al 3 de Lucas 5 y en los versículos 4 al 11 ahora hace una invitación a los apóstoles a seguirle. ¿Cómo usa Cristo el llamado? ¿Cómo construye el llamado a los apóstoles?
acercándose a su oficio. Habían pasado una noche como que si los peces huían de sus redes y toda la noche habían desgastado sus fuerzas, sus energías, que la hora de la noche es la mejor hora para pescar. No sé si te gusta pescar, pero en ese encuentro el Señor Jesús les dice: boga mar adentro, echen las redes adentro del mar. Luego del milagro, luego de que Jesús muestra su poder y juntaron muchos peces, dice la Biblia que ellos, en el versículo de Lucas 5:11, tomaron una decisión. Dice, dejándolo todo, le siguieron. O sea, el milagro que está ocurriendo en Juan 21 es un recordatorio y una confirmación de cómo acompaña un fenómeno sobrenatural, un milagro, la vida de fe. Además de eso, les recordó y les confirmó que ellos habían tomado una decisión en el tiempo pasado. Por lo tanto, cuando nosotros miramos lo que ocurre luego del milagro, es un recordatorio, un llamado a replantearnos de cómo nosotros estamos confiando en Dios. El milagro no es la base de la fe, pero sí es una parte de la construcción de la vida de fe. Y además de eso, el milagro que ocurre en Juan 21 es una confirmación a lo que había pasado antes, la toma de la decisión que habían hecho ellos antes en el tiempo pasado. El quinto punto que podemos destacar es: hay un mensaje a los líderes. Todo cristiano que va avanzando en la vida cristiana tiene un proceso de restauración. Y esto me refiero específicamente en la persona del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, antes de su caída, Jesús tuvo una charla con él. Está esta charla en Lucas 22, de los versículos 31 al 34. Jesús le describe y le revela a Pedro lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Jesús le dice: mira, Pedro, tú vas a ser llamado a una tarea importante en la edificación y el fortalecimiento de la iglesia. Pero quiero decirte que el enemigo ha pedido una audiencia y ha solicitado zarandearte como a trigo. Bueno, dijo zarandearlos como a trigo. Esa descripción del conflicto era para todos. Ahora, Jesús de esa verdad le habla específicamente al apóstol Pedro y le dice: mira, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Qué impresionante es saber, ¿no? Es tener la certeza de que, y es muy consolador, ¿no? De que el Maestro conoce nuestras preocupaciones, conoce nuestras debilidades, nuestras posibles decisiones erróneas en nuestras pruebas y tentaciones. Es consolador saber de que Jesús conoce tu fragilidad, conoce tu debilidad, conoce tu posible caída. Eso es importante porque te da un consuelo de que específicamente el cielo sabe cuáles son las probabilidades o cuáles son mis falencias en el marco espiritual. Pedro experimentó una tremenda caída cuando negó 3 veces al Salvador. Pero no sería su final, porque él tomó la decisión muy diferente a Judas. Él tomó la decisión de ser restaurado por Cristo. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro fue obviamente una persona que alentó, fue un constructor, un motivador y un maestro para la reciente iglesia. El apóstol Pedro cumplió un rol muy importante y eso muestra que su conversión fue completa y cumplió el mandato del Maestro en Juan capítulo 21. ¿Qué le dijo el Salvador? Le dijo: mira, cuida de mis corderitos, cuida de mis ovejas,
cuida y sea atento a que los corderitos necesitan alimento y las ovejas necesitan cuidado y conducción, necesitan ser guiadas. Jesús le encomendó una tarea solemne al apóstol Pedro, que fue una motivación, una vocación que desarrolló el apóstol Pedro toda su vida. ¿Cuál fue? El versículo 19 del capítulo 21 le dijo: sígueme, sígueme. Ahora el apóstol Pedro, vamos a leerlo, fíjate allí en Primera de Pedro, si me acompañas a su carta, la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Él dice esto: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, el apóstol Pedro dice: mira, recuerda que así como yo fui llamado, tú también, oh iglesia, ustedes han sido llamados para seguir el ejemplo del Señor Jesús. Qué importante es el sígueme de Juan 21:19. El seguir a Jesús demanda encontrar en Cristo el verdadero sentido de la vida espiritual. Nuevamente leemos el pasaje de Juan capítulo 20, los versículos 30 y 31. Dice la forma en que Juan selecciona bajo inspiración del Espíritu Santo las historias, las escenas seleccionadas en el Evangelio con un propósito. Bueno, dos propósitos. Versículo 31 dice: estas cosas se han escrito para que creáis que que Jesús es el Mesías. Él es el Mesías. Primeramente hay un argumento apologético, defensa argumentativa, diciendo Jesús es el Mesías. Todas las señales que él hizo demuestran, revelan que él es el Hijo encarnado de Dios. Y el segundo propósito de este libro es que cuando tú creas, cuando tú aceptes de que él es el Evangelio viviente, vas a obtener la seguridad de disfrutar la vida eterna, pese a que en esta vida sufras el proceso o la etapa de la muerte. Cristo es el centro del Evangelio de Juan. Sin Jesús no tiene sentido el Evangelio. Por lo tanto, sigue al Maestro, sigue sus pisadas y hallarás el sendero de la vida. Que Dios te bendiga ricamente, tengas un buen inicio de semana y, si el Señor lo permite, nos encontramos en algún otro videito. Bendiciones.